Jeremías. El profeta Jeremías, en su capítulo 18, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Pero dice entonces la Biblia: y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor. Para que nosotros nos pongamos en contexto, el profeta Jeremías le llega la palabra de Jehová, o sea, Jehová le habló y le dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Jeremías, como un creyente en Dios, obediente, se levantó y fue a la casa del alfarero. Y cuando él llega a la casa del alfarero, el alfarero está trabajando sobre la rueda. Pero dice la Biblia que la vasija que estaba haciendo el alfarero se cayó de su mano y se echó a perder. Pero luego el alfarero tomó aquellos pedazos de barro y la Biblia dice que hizo una vasija, gloria al Señor, una vasija según le pareció mejor hacerlo. O sea que hizo una vasija mejor que la que había hecho al principio. Esto lo toma Dios para transmitirle un mensaje al profeta Jeremías. Si usted sigue leyendo el capítulo, un mensaje al pueblo de Israel, porque los profetas estaban para hablarle al pueblo en nombre de Dios. Y mayormente la profecía se daban para corregir las anomalías que vivía el pueblo en todas las leyes que se habían establecido. Y para eso estaba el profeta. Entonces, en esa dirección es que quiero tomar esta palabra y tomar esa, digamos, esa razón de ser de la profecía. Porque ahora en nuestro contexto, el apóstol Pedro nos dice que nosotros tenemos la palabra más profética. O sea, que ya no es un profeta, una persona como tal, a quien Dios le habla y le dice: vaya y dígale al pueblo que haga esto, que haga aquello. No, sino que ahora tenemos la palabra más profética, que es la Biblia. Y dice entonces Pedro que la Biblia alumbra como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Lo que quiere decirnos es que si nosotros le damos cabida a la palabra de Dios en nuestra vida, entonces la palabra nos va a iluminar el entendimiento y nos va a dar un conocimiento para que nosotros podamos vivir una vida agradable y perfecta o recta, mejor, delante de Dios. Me llama la atención que el Señor, el profeta, ve que el alfarero está construyendo allí una vasija, pero la vasija se echó a perder y luego hizo una mejor. Entonces, cuando eso sucede, Dios nuevamente le habló al profeta y le dijo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, eso fue dicho para Israel, pero no estamos en el tiempo de Israel, estamos en el tiempo nuestro. Y así como el pueblo de Israel, que fue un pueblo que Dios mismo se proveyó, se inventó, un pueblo que Dios mismo se creó. Y bueno, tenemos que remontarnos a la historia de Abraham, donde Dios tiene el proyecto de hacer el pueblo y se busca a Abraham y a Sara sin ninguna posibilidad humana de tener hijos.
pero Dios hizo un milagro. O sea que este pueblo viene de un milagro. Así igualmente sucede con la iglesia, con la vida del creyente, de cada creyente individualmente. Nosotros somos cristianos por un milagro que ha hecho Dios en nuestra vida. No somos cristianos por nuestras capacidades, nuestra fuerza. De modo de que es importante, hermano, que entendamos que esto no es nuestro. La vida que tenemos ahora no es nuestra. No es nuestra porque es una vida que nos las otorgó, nos las dio el Señor. Igual la pasada, pero esta, y hablo de esta, de la vida cristiana como tal, es un milagro que hizo el Señor. Basta que usted revise su vida y que haga un recorderio de todo lo que usted era para entender que es un milagro que usted esté aquí. Es un milagro que usted haya tenido esos cambios que haya tenido. Pero es importante que nosotros sigamos en ese proceso del milagro. Porque al igual que aquel alfarero no dejó los pedazos de barro ahí tirados, al igual pasó con el hombre. Dios no dejó al hombre abandonado. Y hablando de la vida en particular de cada uno de nosotros, Dios nos tomó de una vida del mundo, una vida llena de sinsabores, de problemas morales, problemas espirituales, problemas sentimentales. Y Dios nos llamó y nos salvó y nos trajo a su santo reino, ya nos rescató y nos puso en el proceso, al igual que el alfarero recoge los pedazos de barro y los pone sobre la rueda. Es la misma dinámica que ha hecho el Señor con nosotros. Nos rescató, nos trajo del mundo y ahora nos puso sobre su rueda para darnos una forma, y a eso es lo que conocemos como el proceso de la santificación. Pero en ese proceso de la santificación, nosotros no somos ignorantes y no somos personas que desconocemos lo que Dios quiere hacer. Porque no nos olvidemos, hermanos, que Dios trabaja con nuestra voluntad. No es autoritario ni nos somete a la fuerza, pero como nosotros, Dios apela a nuestro raciocinio. Somos personas, somos seres racionales y entendemos y podemos distinguir entre lo que nos conviene y no nos conviene, lo que nos conviene y no nos conviene. Dios trabaja desde allí. Y allí entonces donde viene una parte importantísima. Porque yo a veces difiero y yo a veces analizo que hay hermanos que como que no les funciona la vida cristiana. Y es posible que esa sea su tónica. Pero ¿por qué no me funciona la vida cristiana? ¿Por qué no se dan los resultados que yo espero? No es normal que un creyente le vaya mal siempre. Se lo digo por experiencia. No es normal que uno ande de pronto por ahí como un mendigo, disculpen el término, dependiendo de los demás en las cuestiones económicas, que es una de las cosas donde hay más dependencia de los demás, y que los demás hasta humillen. Yo difiero, hermano, con todo respeto, pero apelando a la posición que nosotros tenemos, que nosotros nos dejemos humillar y que dejemos que contra nosotros se haga injusticia, pagándole un sueldo que no es justo, y además de pagarle un sueldo que no es justo, le pagan cuando quieren, como quieren, y usted está allí sometido a eso porque usted dice, si dejo esto me muero. Parece que nos falta de verdad creerle más al Señor y vivir la vida cristiana como es. Porque, hermano, ayer que visitaba una familia, le decía a la dama que no se ha convertido y el hermano que está recién entregado decía, es que entregarse a Cristo va mucho más allá de adquirir una vida religiosa. Y ya ahí es donde nosotros los creyentes estamos fallando. Muchos
porque creemos que la vida cristiana solo se trata de ir a culto, de tener ciertas normas, ciertas modalidades de nuestra vida, de tener una forma de vestir. Y creemos que eso es todo, ¿no? Eso es una parte. Es más, eso es el resultado de lo otro, pero lo primero es que ser cristiano, hermano, escúcheme, equivale a poner a Jesús como nuestro Señor, como nuestro dueño. Y entonces, si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro dueño, ¿por qué tengo yo que preocuparme por mi vida y por las cosas de la vida? Cuando el Señor hizo mucho énfasis en eso. Gloria al Señor. El problema está en el mal enfoque de la vida cristiana que algunos llevamos. ¿Y por qué no nos resulta? ¿Por qué el creyente, por qué usted tiene que vivir en angustia siempre? ¿Por qué no se resuelven los problemas? ¿Por qué los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas sentimentales, los problemas laborales siguen? ¿Por qué? Y entonces allí es donde yo quiero hacer énfasis en esta mañana, y es que de pronto no hemos aprendido bien, no estamos viviendo la vida cristiana como es. Lo primero que es, la vida cristiana parte de yo entregar mi vida a Dios. Si no le entrego y hago reserva, tengo reserva, entrego la vida por parte, no me va a funcionar. En el caso de la confianza a Dios, realmente para que nosotros podamos aprender a confiar en Dios, eso no nace o no se da sino en medio de la dificultad. Si no hay dificultad, hermano, si no hay problema, si no hay dificultad, no habrá milagro. Pero nosotros no esperamos que se dé el milagro, porque salimos a resolver nosotros los problemas. Y cuando eso pasa, entonces Dios dice, bueno, resuélvelo tú. Entonces, mire, todas las promesas en la Biblia están condicionadas, y allí es donde nosotros estamos fallando. Porque le damos más cabida a la promesa. Leemos, por ejemplo, claman los justos y Jehová oye. Nos gusta esa partecita, Jehová oye. Y eso es lo que le damos más cabida. Y es que Dios oye. Y es que la Biblia. Pero recuerda, mira, que esa promesa y todas las que están en la Biblia están condicionadas. Para que Dios te oiga, tú debes ser justo. De modo que antes de clamar, yo debo verificar, ¿soy justo? Gloria al Señor, ¿soy justo? ¿Estoy haciendo justicia? ¿Estoy impartiendo justicia con los míos y con los no míos, en mi hogar, en el trabajo, con las personas con quien hago negocio? ¿Soy justo? Gloria al Señor. Y eso solo es un ejemplo. Entonces, hermano, yo le quiero invitar en esta mañana, y a los amigos, a todos, porque creo que queremos ser creyentes de verdad, queremos vivir una vida de ejemplo, que se refleje la gracia de Dios en nosotros. Pero ¿por qué no me está funcionando? Hay que leer bien la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿Cuál es digamos, la condición de esa promesa? Creer. Pero luego sigue leyendo, luego eso se complementa con lo que dijo Jesús. El que creyere y fuere bautizado. Entonces, ¿por qué no me funciona? Yo te pregunto, ¿tú creíste? ¿Por qué no me funciona? Te pregunto, ¿te bautizaste? Porque estamos viendo la Biblia, la estamos escuchando, y Dios nos muestra su voluntad a través de su palabra, pero ¿hasta dónde la estamos aplicando? ¿Hasta dónde la estamos obedeciendo? Porque allí en ese versículo que les acabo de citar,
de Romanos capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Amén. Primero tengo que creer para ver, y no como hacían aquellos judíos que primero querían ver para creer. No, no funciona así. Es creer para ver. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. O sea, yo tengo que aplicar bien la palabra, interpretarla y vivirla. Yo conozco personas que escuchan y claman y están clamando y nos convertimos, hermanos, petición día tras día. Pero ¿por qué yo voy a tener una petición de años y no pasa nada? ¿No será que tengo que revisar por qué no pasa? ¿Estoy cumpliendo? ¿Tengo la condición para que esa promesa se cumpla o no? Es que, hermano, de verdad, se lo digo en el nombre del Señor Jesús. Tenemos que revisar nuestra vida y nuestra vida debe ir al compás de la palabra. Nuestra vida debe ser revisada con la palabra de Dios. Porque la vida cristiana, sin obra, sin vivirla como debe ser, es aburrida, es terrible. Es vivir como de una doble moral, es como vivir de apariencia, es muy feo. Hoy el Señor te dice, revisa qué no está bien. La Biblia nos da las directrices y nos da a entender que nosotros debemos convertirnos en unos vigilantes de nosotros mismos. Eso fue lo que le quiso decir el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tener cuidado de sí mismo es cuidar que mi vida no se salga de los parámetros que Dios ha establecido. Y de la doctrina es poner en práctica la palabra de Dios. Y el Pablo le dijo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. O sea que la condición para salvarme es tener cuidado de mí mismo y de la doctrina. Pero hermano, a decir verdad, usted que me está escuchando y viendo, ¿cuántas veces pasamos por alto lo que enseña la palabra? ¿Cuántas veces nos habla Dios y ya tenemos la palabra? Se nos ha dado la palabra, pero queremos ignorarla. No sé por qué, porque tenemos nuestros propios caprichos, porque tenemos nuestros conceptos, pero usted ha oído la palabra. Y amigo que me escucha, usted ha oído la palabra. Y el propósito de Dios es que te vaya bien, pero ¿por qué no te va bien? Ahora, a uno no solamente le va bien cuando está ganando plata. Porque a veces nos equivocamos en eso. No, hermano, te está yendo bien, tengo un trabajo bueno. No, eso es complementario. ¿Por qué no te va bien en la relación de pareja? Porque ese problema del hogar que has venido arrastrando está ahí. Porque revisa por qué no te va bien en lo sentimental. Revisa por qué no te va bien en la relación con los demás. ¿Por qué no te va bien contigo mismo? Hay gente que no tiene paz, no tiene tranquilidad, no es feliz. Solo es una apariencia, pero no es feliz. ¿Por qué no te va bien con Dios? Porque esa relación no aumenta. Porque esa oración con Dios no prospera, no progresa. Y está en el plano del religioso. El religioso nos enseñaron en la religión que con tan solo hablarle a Dios ya, decirle a Dios, pero no, yo en la oración debo constatar no solo que Dios me escuchó, sino que Él me habla, porque la oración es un intercambio, es una interacción con Dios. ¿Cómo estamos de verdad, hermano? A mí me preocupa mucho eso.
Porque no solamente llevar el rótulo de evangélico, es realmente que se vea en nosotros la gracia de Dios, que se vea reflejado lo que somos de verdad. Pero ¿por qué no funciona muchas veces? Porque no estás cumpliendo. Déjate, escúchame para ir cerrando, déjate llevar a la rueda. Llevar a la rueda equivale a que lo que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, ya no vivo para mí. Por favor, todos estamos en ese proceso. Yo le estoy diciendo al Señor, cada día quiero vivir menos para mí y más para ti. Y qué bueno, hermano, yo le invito en esta mañana a que revise su vida. No se vaya de este matutino sin antes revisar. ¿Por qué no se me dan las cosas? Si Dios está conmigo, si soy cristiano, ¿por qué tengo que andar alcanzado? ¿Le estás cumpliendo? ¿Le estás siendo fiel a Dios? ¿Estás llevando la vida cristiana como es? ¿O solo es una vida de apariencia? ¿Es una vida de simulacro? No, hay que vivir la realidad. Bendito sea el nombre del Señor. Yo alabo a Dios y espero, ¿no?, que usted haya recibido esta palabra y usted notará el cambio. Las cosas serán diferentes. Séale fiel a Dios en lo que ya usted entendió cómo lo debe hacer. Porque si no, te vas a pasar todo el tiempo lamentando y es muy feo. Séale fiel a Dios de verdad. Deje su ego, deje la arrogancia, deje decir es que a mí me parece así. No, hermano, si usted todavía define sobre su vida, usted no le ha entregado su vida al Señor de verdad. Ya yo no estoy, yo le oro al Señor y digo, bueno, ¿te quieres esto? Uno sí proyecta, pero siempre esperando de que el Señor diga, hazlo o no lo haga. Ok, le invito a vivir para Dios. Dios le bendiga a mis hermanos, amigos, que le guarde a todos.